Puede llegar a la distancia de superficie al borde del equilibrio, distancia lejana o grado como borde del exterior. Bueno, esta presentación se enmarca en las actividades que son propias de nuestra Academia de Cultura Naval y Marítima de Chile. Pero además yo quiero que se enmarque en un proyecto mucho más grande que es el bicentenario de la anexión del territorio de Chiloé a la República de Chile, que el 22 de enero del próximo año conmemoramos los 200 años de ese hecho, y que lo que vamos a ver hoy día tiene que ver justamente con eso. Y en ese contexto quiero hacer un par de precisiones. Ustedes ven que al lado del escudo de nuestra academia hay dos banderas. La primera es la bandera de Chile, que se ocupó entre 1818 y 1826. Por eso tiene la estrella de lado, y no derecha como siempre está, y un poco más alargada si se dan cuenta. La bandera de España, por su parte, es la que se ocupó desde 1785 hasta el año 1931. ¿Y por qué las puse? Porque son esas banderas las que ocupan los dos bandos en contienda, ¿ya?, que combaten en nuestro suelo patrio por sus ideales. La segunda precisión que quiero hacer es que yo no me voy a referir al bando criollo como patriotas. Todos van a decir, ¿pero por qué? Y le hago la siguiente pregunta. ¿Acaso el chilote monárquico, que luchaba por la causa del rey, era menos patriota que el criollo, que se autodenominaba patriota, porque defendían sus ideales? ¿Eran menos patriotas porque defendían el suelo que consideraban su patria? ¿Eran menos patriotas porque eran leales al rey de España y su juramento? Estamos hablando de una época en que en honor la gente perdía la vida por el honor. Entonces yo me voy a referir al bando patriota como los independentistas. Me voy a aprovechar de que tengo la suerte de hacer esta presentación. Y quiero justamente iniciar mi presentación rindiendo un justo homenaje a unos y a otros, a quienes derramaron su sangre en nuestra tierra, fieles a sus juramentos, a su honor y a los suyos, que hoy día también son los nuestros. Con las palabras del coronel del Real Ejército de España en Chiloé, don José Rodríguez Ballesteros, quien se quedó en Chile y que en el año 1835 escribió la historia de las campañas sobre Chiloé de 1818 a 1826 a petición de la naciente República de Chile. Y dice más o menos así. Bueno, él empieza su historia sobre las campañas sobre Chiloé con esta frase. Dice: como cañoneros anfibios fabricaremos una barca para cruzar el océano del tiempo austral, oteando la costa hacia el helado archipiélago, sobreviviendo a naufragios, batallas, conquistas y derrotas. Y aunque no se haya honrado aún la sangre derramada, nuestras palabras renacerán, limpiando las heridas de los héroes con las vendas desgarradas de una memoria que cerrará para siempre las cicatrices del olvido. Creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a unos y otros. La siguiente, por favor. Chiloé, esa palabra mágica, también es mágica, que viene del idioma beliche o milliche, y cuyo significado se desprende de las voces chil o chelle, que significa gaviota, y hue, que es lugar. Por tanto, Chiloé o Chilhue es tierra o lugar de gaviotas. Hoy día, Chiloé, en el año 2025, es un rectángulo, como se aprecia en la imagen ahí, tiene una forma rectangular, que tiene unos 9.307 kilómetros cuadrados, con unos 250 kilómetros de largo y unos 50 de ancho. Pero además tiene un rosario de islas, que son 40 islas,
que tienen sumado una superficie de 23.400 kilómetros cuadrados. Es la segunda isla más grande después de la isla de Tierra del Fuego en América. Y para que se hagan una idea, es 10 veces mayor que Singapur, 3 veces mayor que Luxemburgo, es mucho más grande que Trinidad y Tobago y es casi igual a la isla de Puerto Rico. Por eso, cuando uno lee a los cronistas del siglo XIX, hablan de ese país o el país, incluso en la documentación de Cochrane, de Miller, siempre hablan de Chiloé como ese país. ¿Ya? Y si nos vamos al contexto de la época, vale decir, a la época, la siguiente, por favor. Sí, déjame ahí, por favor. Chiloé, dentro del Reino de Chile, estaba como provincia a los 380 kilómetros de Valdivia, 812 los separan de Concepción, 1200 de Santiago, que es la capital del reino, 1166 kilómetros del estrecho de Magallanes y 5829 kilómetros los separan de Lima, que era la capital del virreinato. Esta marginalidad geográfica y el aislamiento hacen que Chiloé sea una región periférica, un enclave, es un espacio colonizado que está rodeado además de pueblos nómades y considerados infieles, porque no están evangelizados. Pero están siempre bajo una geografía hostil. Bueno, esas fotos son de verano, por eso se ve bonito. Pero desde allí, desde Chiloé, se vigila todo el vasto espacio insular, pero además el espacio continental que se extiende hasta el estrecho de Magallanes y que está poblado escasamente, como les decía, por distintas tribus o naciones nómadas. Desde el punto de vista geopolítico, este territorio es uno de los más vulnerables del Imperio Español porque es paso obligado de los navíos que van del Atlántico al Pacífico. Estoy hablando del estrecho de Magallanes, que era parte del territorio de Chiloé. La siguiente, por favor. Vamos a hacer una pequeña línea del tiempo para explicar mejor y rápidamente de qué estamos hablando. Hace 20.000 años llegan los primeros habitantes, ¿no? Que eran canoeros que estaban durante el día dedicados a pescar y mariscar, ¿cierto? Como algo cotidiano, que navegaban en unas embarcaciones de tablas que se llaman talcas y cuyos habitantes se pueblan lo que hoy día es el territorio de la isla grande, Chiloé y esta playa de islas menores que son parte de su archipiélago. Pero dentro de ese territorio además empiezan a aparecer otras tribus, los payos, los tajetafes, los caucahués. Pero 70 años antes de que lleguen los conquistadores españoles a Chile, llega un pueblo invasor que se llama los araucanos. El término mapuche es un término que aparece a principios del siglo XX y una inversión. Si ustedes además leen las crónicas, saben de la guerra de Arauco, no de la guerra de los mapuches. Y resulta que este pueblo invasor entra como una cuña, como una trompa, por la zona de Cuyehue y todo lo que es la zona de la novena región. Y como es un pueblo invasor, hace que se desplacen todas las tribus y las naciones aborígenes originales, tanto hacia el norte como hacia el sur. Por tanto, los wikis que estaban en la zona del seno del Reloncaví pasan a la Isla Grande y desplazan a todas estas otras tribus más hacia el sur, hacia tierras que no conocían. Pero eso, además, produce algo que se llama aculturación. Y cuando llegan los europeos, traen sus enfermedades para las que los aborígenes no estaban preparados. Eso pasó en toda Latinoamérica. De hecho, el 90% de la población aborigen de toda América, Mesoamérica, desaparece, no por culpa de las armas de fuego ni por las luchas, mueren por las enfermedades que traen los españoles. Bueno, recién 48 años después de que Colón descubre América en 1492, un español ha visto por primera vez estas tierras insulares, es Alonso de Camargo, ¿ya? Quien es el primero en inscribir en sus registros oficiales este
este territorio se llama Chiloé. Después del año 1553 pasaría navegando por el archipiélago y en 1557 lo haría a su vez Cortés Ojeda, quien también, igual que su antecesor, va dejando clara nota de lo avistado en la documentación oficial. Francisco Villagra pasa en el año 1563 y hace una expedición sobre la isla de Quinchao y hace los primeros levantamientos hidrográficos y cartográficos. Así, todos esos personajes fueron inscribiendo el nombre de Chiloé ya en la correspondencia oficial de la época. En el año 1567, don Martín Ruiz de Gamboa inicia la conquista de Chiloé. Y para eso cruza el canal de Chacao con 300 caballos. A nado, de esos 300 caballos se le murieron solamente 6 durante 4 días. Que iban tirando en las barcas de un lado a otro. Ese caballo, que era el caballo andaluz, con el paso de los siglos se transformó en un caballo chilote y que hoy día es una raza única, así como sucedió con el caballo chileno. Es una raza que hoy día considera propia. Al poco andar, llega al centro de la isla y funda la ciudad de Santiago de Castro, la ciudad más austral del Imperio Español y la tercera más antigua de Chile. Primero está La Serena, después Santiago de Chile, la tercera, Santiago de Castro en Chiloé. La siguiente, por favor. Ahora, enmarcado en el contexto de la Guerra de Arauco del año 1598, se produce un enfrentamiento entre los araucanos y los españoles, se conoció como el desastre de Curalaba, y que tuvo consecuencias tremendamente importantes. La primera consecuencia fue un levantamiento generalizado de todas las tribus araucanas. El segundo es que Pelantaro, que es el que comanda esta rebelión, destruye todas las ciudades de Concepción al sur. Por tanto, eso produce que Chiloé quede completamente aislado del tronco central del Chile histórico. Y además tiene una tercera consecuencia de carácter militar. En el año 1603, por orden del rey, se crea el Ejército de Chile, pagado. Estamos hablando de una época en que los ejércitos se formaban por la necesidad de minutos. Pero este era un ejército de carácter permanente. Y se llama así, Ejército de Chile. ¿Ya? Y obviamente, como se debilitó la presencia española, lo otro que se produce es que se empiezan a formar distintos fuertes. Tucapel, el fuerte de Angol, etc. Y eso crea una zona que se llama la frontera. ¿Ya? En el año 1600, Castro es saqueada durante 4 meses por piratas holandeses de la expedición Macuco-Ordesa. Y cuando se retiran, incendian la ciudad. Luego, en el año 1643, hay otro ataque de otro pirata holandés que es Henry Crower, quien destruye Carelmán. Y para no quedarnos cortos, después llegaron los piratas ingleses que destruyen Chiloé y lo saquean, que es John Navarro, en el año 1670. Ahora bien, desde 1567 a 1768, Chiloé pasa a ser una gobernación, la primera gobernación dentro del Reino de Chile, que tenía un gobernador o capitán general, o directamente el rey, ¿cierto? Era quien nombraba para su administración a este jefe político y militar con el título de gobernador de la provincia de Chiloé y su jurisdicción. Cuando habla de su jurisdicción es hasta el estrecho de Magallanes. Quien como comandante de las fuerzas militares debía defender el archipiélago y montar vigilancia en todas sus jurisdicciones, que abarcaba, como les decía yo, desde el río Bueno, la altura de Osorno, hacia abajo, hasta el estrecho de Magallanes y el Cabo de Oro. Desde el año 1784 al año 1789, Chiloé pasa a ser la primera intendencia en Chile. Y depende administrativamente del virrey del Perú, deja de depender de Chile. Entonces, esa separación con el Chile histórico se profundiza mucho más. Mucho más.
Y desde 1567 hasta la caída de Chiloé en 1826, Chiloé es fortificado por constituir la llave del Mar del Sur, lo que es el Océano Pacífico, ¿cierto? Y Antemural del Pacífico. La siguiente, por favor. Y es en este proceso de separación histórica del tronco central de Chile donde se produce el mestizaje entre el español y el huilliche, que forman al chilote. Así que de esa mezcla vengo yo. Mitad huilliche, mitad español, o por ahí. ¿Ya? Pero es una cultura tremendamente rica porque junta lo mejor de cada uno de los mundos. Y tiene que ver con la religiosidad, tiene muchas cosas, pero hoy día nosotros lo vemos, por ejemplo, del folclore chilote. Es una mezcla de ambas culturas. ¿Ya? Tenemos cosas únicas como los bajos, nuestras papas. Cuando llegaron los jesuitas, catalogaron más de 1000 especies. Hoy día se han recuperado casi 400 especies de papas. Y hay estudios que indican que el 80% de las papas en el mundo tienen su origen en las papas de Chiloé. Esas papas son las que salvaron a Europa del hambre. Pero, además, hay un tema que es fundamental. En el año 1604 llegan los jesuitas. Y los jesuitas traen un proyecto que les había funcionado muy bien en Filipinas y que era evangelizar a los aborígenes y explicarles que el rey de España era el rey porque Dios lo había puesto ahí. Por tanto, servir al rey de España era servir a Dios. Una más atrás, por favor. Otra más. Otra más. Ahí, gracias. Entonces, ¿qué pasó? Que los aborígenes tomaron la religión católica y empezaron a trabajar para los españoles. Y por tanto, no tenían que pagar tributo, ya trabajaban para los españoles. Por tanto, el rey los nombra reyudos, o sea, protegidos por el rey. Y a eso hay que sumarle otra cosa. Los mayores defensores de la fe católica son, por antonomasia, los españoles. Y demuestra un botón. Esa iglesia que está ahí es la iglesia de mi familia. Tiene más de 400 años, hoy día es patrimonio de la humanidad. Su nombre es Nuestra Señora de Gracia de los Guarategúa, la iglesia de Nercón. Y al lado está la Virgen de mi familia que llegó en 1648 a Chiloé. Pero la iglesia original era de paja, porque era anterior a esa. Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque yo necesito que entiendan por qué los chilotes éramos tan monarquistas. Yo sé que el presidente estaba en decir, y todavía, pero bueno, éramos. Así, ahora sí, la siguiente, por favor. Desde el otro punto de vista, que es el estrictamente geopolítico, Chiloé actuó durante todo el siglo XVIII como el antemural del Pacífico, como yo les había dicho. La guerra con Inglaterra y la política defensiva del rey Carlos III hacen de Chiloé la llave del Mar del Sur, llegando a ser calificada como la provincia más importante del virreinato desde el punto de vista estratégico militar. Hacia el año 1767 se fortifica la isla y se le separa de Chile, y es desde entonces que empiezan a abundar todos los informes, ¿cierto? Descripciones, planes de defensa para fortificar la provincia. Además, ocupa 30.000 pesos del real situado. Y a fines del siglo XVIII, Chiloé es la quinta fuerza del virreinato en número de soldados, en número de fuertes y el número de gasto del real situado. Este pago que se le hacía a los soldados todos los meses. La siguiente, por favor. Entre 1567 y el año 1820, que es el motivo de esta charla, pasaron más de 200 años de relaciones humanas y sociales que van formando una cultura chilote y mestiza. Chiloé es un pueblo que en el siglo XVIII está diferenciado nítidamente dentro del continente americano, con obviamente sus particulares pergaminos históricos y tradicionales, con su concepción de vida ligada al mar y a la tierra, de sus islas. Pero en el siglo XVIII, el hombre chilote ya tiene una identidad propia. Se desconocían por completo
todas estas ideas revolucionarias que estaban circulando en el continente, ¿no? de libertad, ¿cierto? De libertad del reino español, por supuesto, que resonaban por toda la América española, pero allá jamás se escuchó hablar de esto, porque allá no existía otra concepción que la concepción monárquica, porque estaba ligada aquí al tema religioso, además. Entonces, así la mentalidad político-militar y social imperante en Chiloé, como les decía, es de un apoyo fervoroso al sistema monárquico, porque, por eso es la única concepción ideológica vigente y conocida en el mundo inglés, despechando, como escribían por ahí, esos insurrectos del continente, que son los independentistas de lo que era hablar al principio de la presentación. La siguiente, por favor. Y ahora sí, llegamos al martes 18 de septiembre de 1810. Esa esquela que está allá es la esquela original, que es la invitación al Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810. ¿Cuál es el motivo de este Cabildo Abierto? Seguir el ejemplo de todas las provincias españolas y de las zonas colonias americanas. Se hace en la ciudad de Santiago, ¿sí? Asisten los más conspicuos y connotados miembros de la sociedad santiaguina y de la Capitanía General del Reino. Se llama Cabildo Abierto y lo que hace es delegar el poder real en la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Para qué? Para resguardar el poder del rey Fernando VII hasta que fuese restituido su puesto. De hecho, si ustedes leen el acta, la sesión se inicia en el nombre de Dios, la patria y el rey. La siguiente, por favor. Bueno, al poco andar se inicia la guerra civil de independencia entre realistas e independentistas. Y este proceso se desarrolla en el contexto, ¿cierto?, de la emancipación hispanoamericana, que es un proceso iniciado y en respuesta a la captura del rey Fernando VII y toda su familia en Bayona en el año 1808 por las tropas napoleónicas. Entonces, esta primera junta de gobierno en Chile lo que hace es buscar en un primer momento establecer una monarquía liberal, leal al rey cautivo, pero separada del imperio español. Sin embargo, con la guerra los ánimos se fueron caldeando y se empezó a radicalizar todo. Y como se radicaliza, gradualmente la situación llegó a un punto en que se buscó la separación por completo del reino o del imperio español. Y obviamente se empezaron a adoptar ideas más radicales, ¿cierto?, más republicanas por parte de los líderes del proceso. José Miguel Carrera, tenemos allá al creador de la inteligencia militar, que es nuestro querido amigo Manuel Rodríguez, y al centro está el coronel O'Higgins, que Carrera dijera es el primer soldado de la patria por su arrojo combate. Lo dijo Carrera, no lo digo. La siguiente, por favor. Mientras esto acontece en el continente, en 1813, el virrey del Perú, José de Abascal, envía al brigadier Antonio Pareja, con 50 oficiales peninsulares y 20 cañones, a Chiloé. En Chiloé toma 1.400 hombres en armas, cruza el canal, llega hasta Valdivia, y cuando llega a Valdivia ya tenía 5.000 hombres. 5.000 hombres al mando de 50 oficiales peninsulares, que se embarcan hasta Talcahuano, y de Talcahuano hacia el norte empiezan a recuperar todo lo perdido de manos de los independentistas. Cuando se inicia esta lucha, se produce la derrota de los independentistas y el triunfo de las armas chilotas sobre ellos, el Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814, lo que la historiografía chilena le llama el desastre de Rancagua. Los chilenos siguen avanzando hacia el norte y entran un día antes que los Talaveras de la Reina a Santiago. Y siguen hacia el norte y toman Jujuy y Salta en el lado argentino, liberan Lima y siguen hacia el norte y llegan hasta Guayaquil en Ecuador. Eso lo hacen las tropas chilotas al mando de estos pocos oficiales peninsulares. Es lo que la historiografía llama la reconquista.
Bueno, llega a tal punto que los periódicos limeños hablan de los chilotes refiriéndose a ellos como los nuevos Héctores, estos héroes de los medios, perdón, de la guerra de Troya. ¿Ya? Así de bien conceptuado estaba. 1814, 1815, 1816 son los años más oscuros y más funestos para los independentistas de toda América, pero sobre todo para los chilenos. La siguiente, por favor. Pero luego vendrían los reveses para los realistas, ¿ya? Sobre todo en Chile, con los triunfos de primero la batalla de Chacabuco en 1817 y un año después, el 5 de abril de 1818, la batalla de Maipú. Junto con eso, un año después de la batalla de Chacabuco, se firma el Acta de Independencia en Santiago de Chile, donde la historiografía oficial dice que este documento proclamó formalmente a Chile como un Estado soberano y libre de la monarquía española, marcando el fin de la condición de reino y el nacimiento de la república. Por su parte, don Bernardo Higgins no firmó el Acta de Independencia en tanto como afirma el libro Urbano. Lo que hace Higgins es, ese mismo día, jurar la independencia y ratificar la independencia en Talca. De hecho, en la casa dicen que lo hizo sobre un tambor, por eso está la imagen de abajo. La casa donde se firmó, donde Higgins hace la firma, hoy día es el Museo Higginiano de Bellas Artes de Talca. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? ¿Sí? No, está bien. ¿Por qué? Porque ese Chile independiente del que habla esa acta es un Chile que empieza en Coquimbo y termina en Concepción. De Concepción al sur sigue siendo territorio chilote al norte. Así es que no tan bien las cosas. La siguiente, por favor. Esto es tremendamente importante. A inicio de 1817, Talcahuano, Concepción, Valdivia, Chiloé, Chiloé, todo ese territorio vasto, patagónico, seguía en manos del virrey del Perú. Y mientras permaneciera un virrey español en Lima, no había ninguna garantía para los independentistas chilenos y por ende para ningún independentista de América de ser realmente libres de la colonia española. Luego de Chacabuco, O'Higgins dice la siguiente frase: este triunfo y 100 más serán insignificantes a menos que controlemos el mar. Y eso es que O'Higgins comprendía claramente la imperiosa necesidad de contar con el dominio del mar para lograr la libertad del continente. Es mérito de O'Higgins haberle dado tanta prelación a la Marina de Guerra en medio de las urgencias militares de la Guerra del Sur y de la formación del Ejército Nacional, que estaba destinado no tan solo a proseguir la guerra, sino también a servir de apoyo a la autoridad del Estado en ciernes, que originalmente se afianzó en el Ejército de los Andes, que eran todos argentinos y solo 193 chilenos. Y el 27 de abril del año 1818 pasa algo muy particular. La fragata Lautaro enarboló por primera vez esos 3 pabellones. A poco la bandera chilena con la estrella de 5 puntas, a proa el que se ocupa hasta el día de hoy de nuestros buques de guerra, ¿cierto? Y el guión que iba en el cuadro mayor. Y esto lo hace frente a un buque español que se llama la Esmeralda. Y su comandante, que es el comandante Luis Coy, hace un informe que se lo entrega a Mariano Solo y Mariano Solo se lo envía al virrey del Perú. De hecho, hasta el día de hoy es una acuarela pequeña de 14 por 21 centímetros. No la pude encontrar a color, así que por eso la traje en blanco y negro. Y es sumamente importante porque aquí está el nacimiento de la Marina de Chile. Y es importante además porque es cuando el Estado de Chile decide contratar a Lord Thomas Alexander Cochrane como vicealmirante de esta naciente Marina de Guerra. Durante sus años de servicio a Chile, Lord Cochrane diría: si la Marina de Chile estuviese compuesta solo de chilotes, sería una marina invencible. Claro, para sus adentros que haber dicho después de los marinos ingleses, of course. Pero
había chilotes que servían en el bando patriota o independentista. Y los chilotes habían demostrado, tanto en tierra, pero sobre todo en el mar, su valía. Y por eso el Lord los tenía en tan alta estima. Lamentablemente, para el bando patriota o independentista, los chilotes que estaban, en su gran mayoría, estaban en el bando contrario. Por tanto, estaban en el bando realista. Ahora, mientras la mayoría de los oficiales y suboficiales eran todos extranjeros, la mayor parte de los marineros eran, entre comillas, rotos chilenos, que nada sabían del mar, pero sin embargo demostraron rápidamente que tenían excelentes aptitudes, eran obedientes, eran rápidos y eran ávidos de aprender, pero por sobre todo eran valientes, y eso marcó una tremenda diferencia. De lo que no cabe duda es que la contratación de Lord Cullen para entrar al servicio de Chile fue probablemente la contribución más importante del encargado de negocios en Europa, que era Álvarez Condorcet, porque lo que hace Cochrane es traer a Chile los conocimientos de las leyes y costumbres políticas, el talento para la organización y la disciplina. Y el prestigio que en sí mismo era una valiosa carta de triunfo. Su presencia en la Marina de Chile estableció el tono y los precedentes de este servicio desde entonces en adelante. Y los heterogéneos elementos que él moldeó hasta convertirlos en una fuerza de batalla disciplinada de alta calidad son los motivos que elevaron la posición de Chile ante los ojos tanto de los europeos como de los americanos. El conocimiento de las leyes internacionales y su insistencia sobre el respeto de los derechos chilenos también iban a ser de vital importancia para el porvenir del Chile independiente. La siguiente, por favor. Bueno, en el intertanto, las tropas realistas derrotadas en Chacabuco y en Maipú se refugian, la mayoría en Valdivia y en Chiloé, y otro tanto se va a el Perú. Dentro de los que se van al Perú, se va ese señor que está ahí, que es el brigadier don Antonio de Quintanilla de Santiago, que el virrey Pezuela nombra en 1817 como gobernador político y militar de Chiloé. Este oficial realista es quien tendrá y mantendrá en vilo no solo a la naciente República de Chile, sino que a todo el continente. Él era un tipo de un carácter único, pero sobre todo tenía una lealtad a toda la causa del rey. Y es quien va a mantener a Chiloé como el último reducto español en América. Una vez que este señor toma posesión de su cargo, no pierde ni un solo minuto. Fortifica aún más Chiloé de la fortaleza ya existente. Fabrica armamento, entrega patentes de corso, mantiene en alerta permanente sus tropas, fabrica monedas para desconocer la predisposición de esta incipiente República de Chile. Y además, como les digo, mantiene sus fuerzas activas esperando que llegaran ayuda desde la península. La siguiente, por favor. Así llegamos a 1820, cuando O'Higgins junto a José de San Martín deciden atacar el corazón del virreinato del Perú y así iniciar la conquista del territorio. Los buques que componen la expedición libertadora del Perú fueron los O'Higgins, el San Martín, el Lautaro, la Independencia, el Araucano, el Altarino, el Turredón y la Moctezuma. Solo un buque queda en aguas territoriales, que es la Chacabuco, para mantener el bloqueo sobre Chiloé. Los capitanes de buque en su totalidad eran norteamericanos o ingleses, y de los 1.600 marineros, 624 eran todos extranjeros. El 20 de agosto de 1820 zarpa esta expedición libertadora al Perú rumbo a Coquimbo, donde embarca un batallón de tropas y desde ahí se dirige directamente a México, donde llega el 7 de septiembre de 1820. El mando de la escuadra estaba en manos de nuestro queridísimo Lord Cochrane. Pero al poco andar empieza a tener problemas con don José de San Martín, que no le quiere pagar a los buques, a las tripulaciones de los buques de la Armada de Chile,
y se autonombra protector del Perú. Entonces, lo que hace Lord Cochrane es devolverse. No cabe la menor duda que la presencia de Cochrane valía por muchas naves. Y esto no todos en Santiago de Chile lo veían claramente. Y por eso, cuando el Lord vuelve al paraíso a raíz de esta primera expedición, donde había vanamente intentado además destruir a la escuadra virreinal que estaba en el Callao, lo trató de hacer el abordaje, lo trató de incendiar los buques con grulones, pero no funcionó. Entonces, fue no obstante no haber logrado el objetivo, fue recibido en Valparaíso triunfalmente en medio de un gran y sostenido entusiasmo popular, como si fuese un héroe genuino. La siguiente, por favor. En su segunda expedición, y luego de fallido ataque del almirante en su informe al gobierno chileno, saca las consecuencias con entera franqueza y manifiesta incluso su gran pesadumbre, pero con un laconismo cortante. Declara inútil intentar nuevos ataques a la escuadra española refugiada en el Callao, que ustedes ven ahí, fortaleza que constituye un amparo invulnerable desde el mar, y termina con un anuncio, que es la frase que está ahí arriba: he decidido obrar de otro modo, que espero será acompañado de mayores ventajas. Ojalá los chilenos aprendieron de los peruanos a mantener de esa manera nuestra fortaleza. La siguiente, por favor. Cochrane zarpa hacia Valdivia, resuelto a examinar ese bastión antes de regresar a Valparaíso con algo más sustancial que las presas que había capturado en el Pacífico. El plan de Cochrane, no tenía conocimiento ni el gobierno de Chile, ni siquiera sus comandantes más cercanos. El único que tenía conocimiento era su fiel amigo, el mayor Miller. De hecho, Cochrane en su memoria, y me van a permitir ver esto, relata lo siguiente: ¿qué dirían de nosotros?, pregunta Miller. ¿Qué dirían los chilenos si nos fuésemos con los Higgins a tomar los 7 castillos de Valdivia? ¿Qué diría el gobierno? Lo que dirían, respondió el interpelado, sería sencillamente que su señoría se ha vuelto loco. Pues precisamente por esto tenemos que los jefes que mandan en Valdivia piensan lo mismo que los que dirigen la guerra desde Chile y están adormecidos en la misma ciega confianza. La siguiente, por favor. Y así, el 3 y 4 de febrero de 1820, Cochrane toma los fuertes de Corral y Valdivia. Cuando el almirante comanda una tropa de aproximadamente unos 300 hombres que van al mando de ese francés que está ahí, que es don Jorge Bochef, y que en un audaz ataque sorpresa contra la plaza fortificada española, aprovechando el factor sorpresa y una suerte de engaño, y una combinación de asaltos terrestres y marítimos, las fuerzas independentistas logran capturar el sistema del fuerte de Corral y Valdivia, que es un hito clave que debilitó el poder realista y consolidó el dominio marítimo para la causa chilena. La pérdida de Valdivia significó un rudo golpe para el virrey del Perú y también para el gobernador de Chiloé. ¿Por qué? Porque desde la derrota de Trafalgar en 1805, España había confiado la defensa de sus costas a las fortificaciones que, al decir de muchos, eran inexpugnables. Entonces, después de esta maniobra audaz que hace Lord Cochrane, la isla Chiloé, ahí sí quedó convertida en el último reducto español. Entonces, este acto se constituye como uno de los más extraordinarios y afortunados de la historia militar hispanoamericana de las guerras de independencia. Por este solo golpe, España quedaba privada de su mejor y más poderoso complejo fortificado del Pacífico. Esa es la importancia de la caída de Valdivia. Pero no es el motivo de nuestra charla, sino que ahora sí entramos de lleno. La siguiente, por favor. Cuando Quintanilla se entera el 10 de febrero de 1820, lo primero que hace es movilizar a todas sus tropas. Pone en pie de guerra porque dice: esto no pinta bien y no se equivoca. El gobernador Quintanilla disponía de excelentes defensas.
Primero, yo les conté que había mejorado sensiblemente todas las fortificaciones, sobre todo en San Carlos de Ancú, y sobre todo el castillo de lo que hoy día es Faro Corona y el castillo de San Miguel de Armas. A lo que había que sumar además que tenía 1000 hombres de línea y tenía milicias de Castro, de Muy, Carelmapu, Calbuco, etc. Y además tenía una impecable artillería. Lord Cochrane, por su parte, tenía solo 200 hombres para desembarcar. La siguiente, por favor. Ante esta hazaña lograda por nuestro querido Lord Cochrane en Valdivia, se engolosinó. Entonces dijo, si no me Valdivia, ¿por qué no voy a poder tomar Chiloé? Entonces, como no le bastó Valdivia a nuestro querido Lord, hubo poco regresar al paraíso con las enseñas, ¿cierto? Y los gallardetes castellanos que le habían arrancado a los realistas de Valdivia. Entonces decide atacar nada menos que investigar Chiloé. Y así, el 10 de febrero, lo que hace Lord Cochrane es salir por el calle a mar abierto y lo hace en secreto. De nuevo, cuando le cuenta a sus comandantes, el único que sabe a dónde vamos es mío. Pero él tiene 2 buques menos, así es que parte solo con la goleta Montezuma y la goleta Dolores rumbo a Chiloé el día 13 de febrero. Ahora, ninguna de esas 2 goletas tenía cañones, por tanto, no podían apoyar el desembarco. Ya partimos con cosas en contra. Y además, Lord Cochrane desconocía por completo qué pasaba en Chiloé desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar. Lo que sí, cuando ataca Valdivia, él toma un buque que se llama el Potrillo. Y el Potrillo, una nave realista, estaba navegada por Chilote y tenía muy buena cartografía. Así que se hizo de esa cartografía y tomó a algunos chilotes para que sirvieran de guía. Ahora, las autoridades isleñas pensaban que Cochrane iba a atacar directamente a San Carlos de Ancud, San Carlos de Chiloé. Pero lo que hace Cochrane es desembarcar en otra parte mucho más alejada, y eso era porque en su arrojo él quería hacer un ataque relámpago al castillo San Miguel de Armas y tomando esa fortaleza que era inexpugnable, pensaba que caía todo el resto del sistema de baluartes de Chile. La siguiente, por favor. Esto pasa en el norte, permiso, pasa acá, en esta zona. De hecho, acá hay un mapa más, se llama la península de la Puy. Acá tenemos el canal de Chacao, el puerto San Carlos de Ancú, y acá tenemos el fuerte San Miguel de Armas, y aquí está la punta de Faro Corona. Y donde desembarcan las tropas chilenas es acá, entre 10 y 15 kilómetros. La siguiente, por favor. El 17 de febrero se presentan frente a Chiloé esta cuadrilla independentista, invasora, a la vista del puerto de San Carlos. Cerca de la puesta del sol, el vicealmirante dejó su fondeadero y se dirige hasta esta zona. Desembarca las tropas del mayor Miller, desembarca cañones, 2 cañones, 30 hombres de caballería, más la infantería, y vuelve a donde originalmente había quedado a la vista de los realistas al llegar durante la mañana. Y queda adelante. La siguiente, por favor. La distancia, yo les decía, obligaba a la tropa a una caminata de más de 5 horas solo para llegar al punto original, que es Punta Corona y arriba. ¿Por qué Punta Corona? Porque lo que Miller no quería era dejar enemigos a la espalda. Entonces, al mando de 60 soldados de infantería, 30 de caballería, como decía, y un cañón de campaña, inicia desde aquí abajo, de la playa Chaumán, el recorrido.
que hayan estado en Chiloé, en esa zona, saben que no es imposible, pero es sumamente complejo porque la vegetación es tremendamente turbia. Y obviamente en ese minuto no había camino, no había ni siquiera una huella. Entonces, bordeando la bahía de Guapacho, que es esa bahía que está ahí, empieza a avanzar, pero como esto es al atardecer, cae la noche, y el guía que llevaba, por error o por traición, los abandona, se pierden en la noche, y más encima se desata un viento lo suficientemente fuerte para que el oleaje, ¿cierto?, se transformara en un desorden de cacofonía porque chocaba contra el mar y la marejada no permitía escuchar las órdenes. Entonces produjo una tremenda confusión. Así pasaron toda la noche perdidos. Entonces, al amanecer, recién se empezaron a encontrar unos con otros y completamente desorientados porque no había cartografía para orientarse. Y más encima lo que les decía, las huellas que podían haber eran tremendamente tortuosas, ¿no? Se adentraban en la montaña y finalmente se pierde el objetivo de atacar Punta Corona, así que se mantienen a una buena distancia. La siguiente, por favor. Todo demostraba que el lugar de desembarco, primero que todo, fue mal elegido. Debido a la proximidad de aquella batería, ¿cierto?, que Punta Corona, que era mostrada ahí, Miller se dirigió a ella seguramente para no quedar, como decía, con el enemigo a la espalda, pero cuando llega se da cuenta que está desocupado y los cañones están clavados. Y la dotación de Corona había ido a reforzar el castillo de San Miguel de Arco. Entonces, aquella misma mañana del 18 de febrero de 1820, don Antonio de Quintanilla recibe la información de este guía que había desertado y le informa que el verdadero punto de ataque es el castillo de San Miguel de Arco. Entonces, don Antonio no encuentra nada mejor que enviar tropas de caballería, piezas de artillería y 70 soldados de infantería para impedir que desembarquen más tropas, pero además para hostigar a los soldados chilenos. La siguiente, por favor. Entonces, de inmediato envió desde San Carlos de Ancud las compañías del batallón veterano Chiloé, el mando de su comandante, el leonés Saturnino García Fernández. El traslado del contingente se hizo en lanchas que no estaban destinadas al fortalerismo, sino que esas lanchas cañoneras que están ahí ocupaban cañones de 24 libras a proa, y a popa ocupaban cañón de 8 libras. Entonces, aparte de servir de transporte, servía para hostigar a las tropas enemigas. La siguiente, por favor. Para entender un poco mejor de qué estamos hablando cuando yo grabo el castillo de San Miguel de Arco, ese es hoy día lo que queda del castillo de San Miguel de Arco, en el año 60 se viene abajo con el terremoto y maremoto. Pero si ustedes se fijan, se nota claramente la posición. Y fíjense en un detalle. Este camino que está acá es el único, abajo, aquí abajo, es una huella. Es lo único que hay para llegar. No existe otra forma de llegar. Entonces, San Miguel de Arco se yergue en un alto promontorio que tiene un poquito más de 30 metros de altura sobre el mar. Esto es la bahía de Quetarmán, se llama, ¿ya? Y fue construido en el año 1779 sobre los planos del ingeniero Manuel Zorrilla. Y después fue rehecho en 1796 y después fue refortificado por Quintanilla de 1818 a 1830. Bueno, en la época de esta invasión contaba con 30 cañones de 24 libras. Las laderas estaban cubiertas por una montaña impenetrable. Se ve todavía ahí en la imagen. Estas fotos son de ahora, de hace poco. Y como les decía, la única vía primero era empinada y tortuosa. Y obviamente desde lo alto había un dominio completo a cualquier movimiento que se acercase hacia... Y además ese camino, en esa época, era un camino zigzagueante.
Entonces, para hacer fuego de fusilería y de cañón, estaba magnífico. Estaba muy bien pensado para poder rechazar a cualquier invasión. Y el escarto occidental es inabordable porque las olas estallan contra la corriente de la costa. Estamos hablando del Océano Pacífico. La siguiente, por favor. Bueno, mientras avanza el día, Miller, que ya contaba con refuerzos provenientes de la Moctezuma y de la Dolores, y repuestos ya, ¿cierto?, de esa noche compleja, avanza con 170 hombres en pos de la fortaleza de Arre para tomar el castillo. Ahora, estaban a unos 10 kilómetros, los que con suerte pueden hacerse en 3 horas. No, el único camino práctico que conducía al fuerte, yo les decía, es este camino zigzagueante. Y más encima estaban estas cañoneras que yo les contaba que estaban protegiendo los flancos, por tanto se puso mucho más complejo. Pero, inspirado en su amigo los Cobra, lo que hace William Miller es atacar de frente, yo diría que con una altanera intrepidez, y la verdad es que por su valor, él me decía que la fortuna coronase su esfuerzo. Pero los chilotes hacen una descarga nutrida de fuego y tienen que mantener la posición y se ven forzados a quedarse en el lugar. La segunda, ¿cierto? Bueno, en esas circunstancias, mientras él está viendo qué hacen, los chilotes empiezan a hacer fuego nutrido sobre las tropas independentistas. Y caen muertos 39 soldados en la primera andanada y caen heridos otra cantidad similar, dentro de los que queda gravemente herido el mismo sargento mayor Miller. Entonces el oficial, que es su segundo, que está acá puesto, que es el capitán Erescano, Francisco Erescano, viendo la imposibilidad de seguir con el ataque y de tomar el fuerte, hace cierto, ordena una retirada general junto al teniente Vidal. Ahora, habían 3 soldados que eran españoles, pero que servían en el bando independentista, por los chilenos. Y uno de ellos, que es el cabo Rojas, rehúsa noblemente abandonar a su comandante, que es el mayor Miguel. Y se queda con él y le pide ayuda al Erescano hasta que deciden evacuar. Porque habían empezado a dejarlo libre. Y se lo llevan hasta la playa siguiente donde desembarcaron, que es la playa de Luque, y ahí reembarcan hacia los buques, en la misma chalupa de desembarco. La siguiente, por favor. Don Antonio de Quintanilla escribe lo siguiente, dice: los enemigos, en número de 300 hombres, pocos más o menos, a las órdenes del inglés Miller, atacaron con una intrepidez imponente, más la situación elevada, la fortaleza y la bizarría y serenidad de los defensores contuvo pronto su orgullo. En estas circunstancias se embarcó en el puerto de San Carlos el resto de la guarnición, las órdenes del comandante del batallón veterano, para batir por la espalda del enemigo, cuya operación, observada por este y viéndose burlado en la sorpresa de Arnold, emprendió su retirada dejando unos 40 muertos en el campo. El Lord Cochrane no desembarcó, se mantuvo a bordo de la goleta Moctezuma y su segundo Miller fue gravemente herido, por lo que dice Quintanilla en sus memorias. La siguiente, por favor. El victorioso rechazo a la incursión de Cochrane por soldados que, al decir de Quintanilla, nunca habían oído silbar una bala, fue un estímulo enorme para aquellos sufridos fieles al rey de España. Según la tradición, Quintanilla recibió la noticia del rechazo de los invasores en la batería de San Antonio, al otro lado en el Cud, donde está la Bahía del Rey. Desde él había procurado divisar la acción lejana. Dicen que, embarcado de alegría al ver los barcos chilenos izando velas para alejarse, según refiere Borges Sudar, un historiador chileno, se irguió bien, se llevó su mano derecha a la altura de su morreón de brigadier y le gritó a Lord Cochrane: esto es del rey, mi lord. Siguiente. El 24 de febrero, Cochrane vuelve, un tanto desazonado, ¿cierto?, por este fracaso en Chiloé, con 60 hombres menos,
el sargento mayor Miller gravemente herido. Dicen que él lo cuidó personalmente durante todo el día. Bueno, es lo que hacen los amigos. La operación fue un fracaso, pero sirvió para demostrar la osadía de los independentistas y formar en la mente de Beauchef, sobre todo, cómo en el futuro se podría tomar Chiloé. Convencido desde entonces que atacar directamente a la fortaleza no daría absolutamente ningún resultado. Además, la experiencia de la toma de Valdivia en las mismas condiciones, no atacaron la fortaleza directamente, sino que se hizo por tierra y por sorpresa, confirmaba la idea de Beauchef. Entonces podemos concluir sobre este fallido intento de Cochrane diciendo que su fracaso ayudó a preparar el éxito del futuro, lo que por supuesto no era para nada intención de nuestro querido Roth. Ahora, Lord Cochrane no podía confiarse también tanto en su fortuna, ni era justo ni racional esperar 2 milagros consecutivos. Vale decir que cayera Valdivia y también Chile. Serán la siguiente, por favor. Serán necesarias 3 campañas más, 1822, 1824, 1826, para que Chiloé finalmente capitule y pase a ser una provincia más de la naciente República de Chile. Por tanto, se concluye que Chiloé fue anexado por las fuerzas de las armas y recién en 1826 nos convertimos en Chile. Quiero terminar mi exposición con un trozo del himno chileno, por favor, el siguiente, que dice lo siguiente: tus hermanas del norte te admiran por tu clima, tu cielo y tu sol, por valiente, heroica y guerrera, fue el último producto español. Muchas gracias. Pregunten, por favor. Almirante. Yo tengo 2 preguntas. La primera es ¿por qué siempre se habla del Reino de Chile? ¿Ya? Esto es una cosa que causa mucha risa, sobre todo en el país vecino de Argentina. ¿Por qué se habla del Reino de Chile? Lo primero. ¿Ya? La segunda pregunta, ¿qué relación tiene el brigadier Antonio Pareja que muere en el sitio de Chillán, con el único almirante español que ha muerto en las costas de América del Sur? Su hijo. Lo primero, ¿por qué el Reino de Chile? Lo que pasa es que cuando la legislación española, España está formada por reinos, el Reino de Castilla, el Reino de León. Entonces, para darle el mismo peso jurídico a los territorios españoles, en América también se empezaron a generar, dentro de los virreinatos, habían territorios tan extensos como el caso de Chile, que pasaban a ser Reino de Chile. Pasaban a ser reino porque tenían la misma categoría que los reinos españoles. Ese es el motivo. Ahora, lo que pasa es que Chile es mucho más antiguo que el virreinato del Río de la Plata. De hecho, yo siempre digo que Mendoza es la provincia rebelde porque era territorio chileno. Y perdimos Salta y Jujuy para conformar parte de este nuevo virreinato. Entonces, yo creo que a los argentinos se ríen y les molesta porque ellos nunca pudieron tener un reino propio. De hecho, cuando Chiloé era intendencia, hubo una moción para transformar Chiloé en reino y que Chiloé fuera el reino de Chiloé junto con el reino de Chile, parte integrante, ¿cierto? Y lo otro, el reino era para separar la dependencia del virreinato, en este caso, cuando Chile pasa a ser reino, deja de depender del virreinato de Chile. Ahí empiezan los problemas. La segunda, este almirante Pareja que desembarca en 1813 en Chiloé, que hace el avance hacia el norte, en San Carlos, pasado Talcahuano hacia el norte, se agarra un resfriado de Padre y Señor Nuestro que lo mata. Entonces su hijo, que es el almirante Pareja, que en 1866 viene al mando de esta escuadra científica, que en realidad era una escuadra de castigo para pedir indemnizaciones de guerra al Perú y a otros países. Él odiaba a los chilenos, porque su padre había muerto por culpa de los chilenos. No murió por un resfriado, por culpa de los chilenos. Entonces, se produce la guerra en 1866 contra España, donde Chile y Perú disputan
¿cierto? La guerra en el mar a los españoles. Los españoles venían con unos buques de guerra de última generación, comandados por la Numancia, que estaba al mando de Gastón Méndez Núñez. Y resulta que el almirante Juan Williams Rebolledo captura a la Virgen de la Guadalupe en Caldera, ¿ya? Haciendo uso de bandera falsa, de manera magistral. Y la pérdida de esa presa fue tan dolorosa para el almirante Pareja que decide pegarse un tiro, ¿ya? Por el tema del honor naval, del honor militar. Era una pérdida que él no podía aceptar. ¿Cómo le explicaba a la reina de España que había perdido un buque a manos de estos marinos que él despreciaba tanto? Lo terrible para él es que él pide que lo entierren, o sea, que lo lancen al mar, pero pasadas las 3 millas náuticas de la costa. ¿Por qué? Porque se consideraba en aquella época que desde la costa hasta las 3 millas era territorio, era mar territorial del país costero. Hacia allá, mar adentro, ya no era territorio. Pero hoy día tenemos 200 millas marinas y lamentablemente para su memoria el almirante Pareja está sepultado en el fondo del mar de Chile. Espero haber contestado su pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Javier, una precisión. La Covadonga fue capturada en Papú, ¿no? Perdón. No, quiere decir que la proyección de Chiloé hacia la Patagonia Austral es que se mantuvo políticamente hasta hace poco, hasta el procedimiento militar. Políticamente, la última circunscripción senatorial era de Chiloé, Seme y Baleares. Sí, exactamente. Pero era política, porque Chile fue territorio de a poco. Cuando en 1843 la goleta de guerra en Cun toma posesión del estrecho de Magallanes, ¿cierto? Ya se crea, ¿cierto? Se empieza a crear la región de Magallanes. Después, a principios del siglo XX, hay un coronel de carabineros, el coronel Marchand, que después llegó a general, y que él dice que hay que conquistar la zona de Coyhaique. De hecho, si ustedes van a Coyhaique, la plaza de armas tiene 5 puntas. ¿Ah? Hay un monumento. Hay un monumento ahí, pero además tiene 5 puntas, porque es igual al parche de las carabinas cruzadas que va aquí en el uniforme. ¿Ya? Sí, Chiloé fue perdiendo territorio de a poco. Los chilotes siempre reclamamos que el Estado de Chile nos abandonó después de anexarnos. No es ninguna mentira, eso es verdad. Y puede ser tremendamente discutible, pero saben que hay algo que no tiene derecho a discusión, es la presencia de la Armada de Chile en Chiloé. Si hay una institución republicana que siempre ha estado en el corazón de los chilotes, es la Armada de Chile. Es la única institución que ha servido, que ha sabido, junto con Carabineros de Chile, ganarse el corazón de los chilotes. No el Estado de Chile, pero sí estas 2 instituciones que son pilares fundamentales de la República. Ya, pregunten, por favor. ¿En qué momento de la historia de este relato Chile, Perú pasa a ser virreinato y Chile capitanía? Porque tú has hablado del reino de Chile, pero nosotros fuimos capitanía. Capitanía G. Claro, a ver. Y se confunde uno, pues. Lo que pasa es que se pasa a llamar Capitanía General cuando militarmente, a partir de 1603, había un capitán general al mando de la fuerza militar de este ejército de Chile que era de carácter permanente. Y ahí pasa a ser Capitanía General, pero era por el mando político-militar, es el capitán general. En ese minuto pasa, ¿cierto?, de reino, pasa a denominarse Capitanía General. Y dependía del virreinato del Perú. Y dependía del virreinato del Perú. En algunos aspectos, sobre todo en el aspecto religioso, en el tema económico, el situado llegaba directamente, al principio llegaba a Lima, pero como se demoraba mucho en llegar, los capitanes generales
normalmente desde Amati Juliet en adelante, empezaron a pedir que llegara directo al puerto de Valparaíso y de ahí a Santiago para poder pagar. Entonces, de a poco se fue perdiendo esta dependencia con el sistema de las intendencias y de la gobernación. También se pierde ya toda relación con... Se mantiene una relación con Perú, pero siempre fue una relación tirante, porque después viene todo el tema económico, si es que Valparaíso domina por sobre el Callao. De hecho, cuando se produce esta guerra con España en 1866, el principal puerto de América era Valparaíso. La moneda con la que se pagaba el trigo desde California hasta el Cabo de Hornos y del Cabo de Hornos hasta Nueva Zelanda y Australia era el peso de plata chileno, le decían el dólar chileno. Esa era la moneda de cambio en todo el Pacífico. Éramos la primera potencia naval, teníamos más de 395 buques. Todo eso se perdió con el bombardeo de Valparaíso en 1866 y ahí empieza el predominio del puerto del Callao. Que cuando los españoles llegan al Callao, las fortificaciones que les traído, el 2 de mayo hicieron su agosto, causándole muchos daños a los españoles. Pero respondió su pregunta. Gracias. Por favor. Veo la bandera de Chile, Sí, la bandera de España. sí. Y me pareció al inicio de la conferencia escucharle que el año 1818 nació la bandera de Chile. Esa. Esa. ¿No fue el año 17? Lo que yo tengo entendido, El 18 de octubre del año 1817. claro, de hecho, Diseñada y aprobada por lo que éramos chilenos, de la sección para arriba. Exactamente. Totalmente. Pero lo que pasa es que esa bandera, uno de los creadores es Centeno. Y efectivamente, pero la bandera original que hace Centeno, que hoy día está en el Museo de Historia Nacional, no la tengo acá, pero es esa bandera con la estrella así de lado, pero adentro de la estrella tiene una estrella bordada de 8 puntas, que es la Puñelfe o la estrella justamente de los araucanos, que no es otra cosa que el lucero del amanecer o el lucero del atardecer, que es el planeta Venus, ¿ya? Pero que tiene que ver también con las ideas que traían los masones sobre el símbolo de la libertad. Pero Higgins le pide a Centeno que le ponga una estrella, ¿cierto?, de los araucanos en el centro, para que esa estrella fuese la unión de esta nueva nacionalidad que es el ser chileno. Eso es lo que quería Higgins, que los aborígenes simbolizaban esa estrella, dentro de esta otra estrella simbolizaran la chilenidad. Sí, yo no quería entrar tanto en el detalle del diseño. No, pero Era esa... sobre el año. Ya, lo que pasa es que la que hace en 1817 tiene un escudo en el centro. Era sobre el año de nacimiento que fue entre Chacabuco y Maipú. Sí, Eso. lo que pasa es que yo puse esa bandera, ¿por qué? Porque esta es la bandera que ocupa el ejército chileno para combatir en Maipú, para combatir en Chiloé, en Talcahuano, etc. Eso es. Javier, yo quiero complementar un poco más Muchas la gracias. influencia o el pueblo chilote, que fue tan rebelde a la libertad de nuestro país, se expandió por la Patagonia y fue el que finalmente dotó de gente en la Patagonia chilena, en Punta Arenas, y toda la Patagonia argentina. Hoy día los argentinos, cuando quieren insultar, nos tratan de chilotes de dos partes. Exacto. Los chilotean. Llegaron a Argentina, o sea, podríamos haber tenido Argentina, que era nuestro territorio, Exacto. y los chilotes lo perdieron. Quizás por eso la Marina tiene tanta influencia hoy día para controlarlo, para que no se nos... No, la Patagonia la perdimos por la ineptitud de los políticos que teníamos durante la Guerra del Pacífico, porque compraron la neutralidad argentina a un precio demasiado alto. Por eso la perdimos, por la estabilidad de los políticos. Teníamos la capacidad militar para habernos quedado desde Santi Jujuy hacia abajo hasta las Malvinas.
Javier, tenés que todavía no te voy a- Por favor, me Tengo entendido que el Perú fue un virreinato. sí, Nosotros estábamos destinados también a ser un virreinato, pero no llegamos a hacerlo por el frente de Arauco que hacía que estuviera permanentemente el estado del sitio, lo cual obligaba a nombrarlo como capitanía general. exacto. ¿Es correcto eso? Sí, correcto. Sí, Manuel, tal cual. Sí, en algún minuto sí se pensó en crear otro virreinato. El sentido de los virreinatos era que el poder del rey estuviese dividido, no estuviese concentrado en un solo. De hecho, el virreinato del Perú tomó tanta fuerza que por eso el rey quiso tener otro virreinato para que este virreinato no tuviese tanto poder. Además, la distancia, o sea, si hoy día es lejos, en aquella época mucho más. Así que sí, efectivamente es así. Eso, nosotros queremos saber cómo funcionaba la política chilote en ese tiempo, en esos años. Respecto a lo anterior, ¿Cómo funcionaba la política? sí, la política chilote en específico. Lo que pasa es que, muchas gracias, en términos políticos en Chiloé no había ninguna otra forma de pensar que no fuese la fidelidad absoluta al rey de España y a la Iglesia Católica. No. Políticamente no había otra forma de pensar, y los pocos chilotes que pensaron de otra manera se fueron de la isla y combatieron al lado de los chilenos durante las campañas de independencia. Pero fueron muy pocos. De hecho están los nombres y apellidos, para nunca olvidarnos quiénes fueron los que lo hicieron. Tenemos una lista negra, pero fueron muy pocos. Pero políticamente la única concepción vigente en Chiloé era de fidelidad absoluta al rey. Espero haber contestado su pregunta. Muchas gracias. Usted habló de que con el tiempo como que fue olvidado Chiloé, el resto del continente. Pero sin embargo, por lo que yo he leído y sabido, de que gran parte antiguamente, hoy día tenemos más, ¿cierto? Antiguamente la logística de la reparación de los buques estaba todo en Chiloé. Eso nació producto de lo que dejaron los españoles. A ver, las maderas chilotas son tan nobles, de tan buena calidad, que en algún minuto se pensó incluso crear en Chile un astillero que superara al de Cartagena de India, ¿cierto? En Colombia, y el de La Habana, que eran los más importantes. Obviamente hubo negociaciones ahí para impedir eso. Entonces muchas maderas terminaron siendo trasladadas desde Chiloé a La Habana y siendo trasladadas, ¿cierto?, a Colombia. Pero efectivamente, como usted dice, todo ese conocimiento quedó de los españoles. De hecho, hasta el día de hoy los carpinteros de Rivera en Chiloé hacen unas embarcaciones maravillosas. Una de esas embarcaciones fue la goleta Escudo, que tomó posesión del estrecho de Magallanes. Y ahí yo les voy a aclarar algo. Los chilotes, decía mi abuelo, que la palabra de un chilote vale tanto como su vida. Por tanto, algo que nunca se puede traicionar es cuando nosotros los chilotes damos nuestra palabra, empeñamos en la palabra. Y cuando el 22 de enero de 1826 Chiloé cae y es anexado al territorio de Chile, nosotros juramos lealtad a la República. Perdimos la guerra. Pero como hicimos un juramento de fidelidad a Chile, 17 años después, Chiloé construye el primer barco de guerra construido en Chile para Chile, que es la goleta de Guerra Escudo, y toma posesión del estrecho de Magallanes. Y le lega al Chile actual más de 1.300.000 kilómetros cuadrados si consideramos la Antártica chilena. Eso es el 51% del territorio actual de Chile. Por tanto, no me digan que los chilotes no le dejamos nada a los chilenos. Les legamos la mitad del territorio. Pero el Estado de Chile nos pagó como siempre paga el Estado de Chile. Y efectivamente sí nos abandonó
Y le vuelvo a insistir, si Chiloé tuvo astillero fue porque la Armada estuvo presente, pero el Estado como Estado, después del terremoto del 60 se empezaron a preocupar. Antes no. No sé si usted que viene de lo que estamos hablando, de esa tierra tan bonita como Chiloé, me puede aclarar un poco el Carlos Ibáñez del campo. Si tengo la respuesta, sí. Nació, ya te voy a respuesta. Nació Ibáñez, su papá, su abuelo, o desde mucho antes. ¿Cómo es el cuento de Carlos Ibáñez del campo? El apellido, en relación con Chiloé. Buena pregunta. Lo voy a averiguar y en la próxima exposición se lo respondo. Debo ser muy sincero, no sé si usted lo sabe, me encantaría que... Le puedo adelantar algo que he leído. El abuelo de Carlos Ibáñez del Campo, que suena muy español, ¿Ya? el apellido y del campo también, Ivans, es un señor de apellido Ivans, un marino mercante que quedó en un momento de su vida varado en otro lugar de Chiloé. Y después de vivir un cierto tiempo en Chiloé, este señor Ivans atraviesa el continente, no sé por qué canal, Chacao o alguna otra parte, y se dirige un poco más al norte y en Linares, en la cercanía de la ciudad de Linares, compra un terreno. Y en ese terreno nace el hijo del señor Ivans, que ya al inscribirlo en algún registro civil, en alguna de estas partes del Como somos tanto amigos. Ivans pasó a Ibáñez. Y ese señor Ibáñez, ya hijo de Ivans, es el padre de Carlos del Campo, que por alguna razón, cuando dispuso la ley de puertos libres, la zona franca y eso, a Chiloé, a Castro o a la isla entera, le dio la misma calidad que le dio a Punta Arenas, estoy hablando del año 59, antes de la zona franca. Exacto, sí. De hecho, en el año 56, don Carlos Ibáñez del Campo justamente decreta Chiloé Puerto Libre. Sí, Eso. Bueno, sigamos conversando en el café, en beneficio del tiempo. Tenemos ya nuestro tercer tiempo para poder seguir profundizando en exprimir, digamos, nuestra conferencia.